Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Ureña, soy médico cardiólogo y especialista en medicina interna de Panamá. Primero agradecer al Grupo Menarini y a su programa A Todo Corazón Plus por la invitación para hablarles sobre temas interesantes de cardiología. Quizás todos hayan dicho alguna vez o hayan escuchado a algún amigo conocido suyo estas frases. Nuestros abuelos vivían más tiempo, después del COVID y las vacunas las personas comenzaron a morirse más del corazón o ahora las personas le dan más infarto que antes. Pues de aquí hay ciertas cosas ciertas y ciertas cosas falsas de las cuales vamos a hablar y vamos a enfocarnos principalmente en cómo detectar si tienes alguna enfermedad cardiovascular y qué es lo que tenemos que hacer. Primero, las principales causas de muerte en el mundo. Como ven, las enfermedades cardiovasculares sobrepasan al cáncer, a las enfermedades respiratorias, a las infecciones y a los accidentes como primera causa de muerte y por creces. Y esto a lo largo de todo el mundo. Y si vemos, la mayoría de estas enfermedades cardiovasculares inician después de los 35 años. Y por eso hay una percepción quizás ahora que cuando uno estaba joven uno no veía o era casi que imposible ver a un amigo o a un conocido suyo fallecer de un infarto. Pero ahora sí estamos creciendo literalmente y lo tenemos a un lado de nosotros y esa falsa percepción de que ha aumentado. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de los años? Ya se sabe que uno de cada 3 personas vamos a fallecer de una enfermedad cardiovascular. Vean la esperanza de vida a lo largo de los años. Cada línea que ustedes ven en su gráfica de su mano izquierda son uno de los países principales y potencias mundiales. Todas las esperanzas de vida han ido en aumento y esto se debe principalmente a lo que ven a su mano derecha, una reducción importante de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y esto no solamente en mujeres, sino también en hombres. A lo largo de los años, las enfermedades cardiovasculares están reduciendo su mortalidad, principalmente una reducción en el infarto. Por ende, esto de que las personas se mueren más de infarto ahora que antes, no es cierto. E incluso después del COVID y las vacunas, hubo un mayor aumento, obviamente, de casos de COVID, pero las enfermedades, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y por infarto siguen reduciéndose. Lo importante de esto es que el 80%, la gran mayoría de estas enfermedades, ustedes las pueden prevenir. Y una publicación muy bonita e interesante es una publicación del Colegio Americano de Cardiología donde nos hablan de los 8 esenciales para disminuir este riesgo cardiovascular. Y en esto es lo que nosotros nos tenemos que enfocar para establecer si un paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular o no. Repito, mi nombre es Carlos Ureña y vamos a hablar sobre las pruebas para detectar enfermedades cardiovasculares. Primero, haciendo una analogía, siempre me gusta utilizar esto con mis pacientes. Ustedes tienen diferentes tipos de pesca. La pesca de arrastre, que es la que tienen arriba a su mano izquierda, donde es una pesca que no es sustentable, ya que va arrastrando. Ustedes tiran una malla de más de 100 metros al fondo del mar y van a arrastrar. Si bien es cierto, van a pescar los peces que ustedes desean, pero también se van a venir ahí corales, conchas, tortugas, rayas, cualquier otro animal que no funcione. Incluso la gran mayoría de lo que ustedes van a agarrar en esas mallas no son peces que se van a comercializar. Versus una pesca sustentable, que es la que ven a su mano derecha abajo. Entonces, haciendo una analogía en medicina, no solo en cardiología, en toda medicina, nosotros hacemos pruebas diagnósticas para poder detectar específicamente la población. No hacemos que el paciente gaste dinero en pruebas innecesarias, ya que esto conlleva a mayores costos, mayor ansiedad por el paciente y muchos falsos positivos. Yo fácilmente le podría hacer un cateterismo cardíaco que en nuestro país cuesta alrededor de 4.000, 5.000 dólares a toda la población de mi país, Panamá, y algún paciente voy a detectar. Pero esto es costo efectivo y a cuántos los voy a hacer gastar dinero por gusto y someterlos a un procedimiento invasivo por gusto, pues a la mayoría. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a elegir alguna prueba diagnóstica para nuestros pacientes. Y aquí tenemos que hacer una primera división. En esta conferencia vamos a hablar principalmente de los pacientes sin síntomas. Obviamente, el paciente que ya tiene síntomas, las pruebas van a ir muy dirigidas a la sintomatología de mi paciente. Pero un paciente que no tiene síntomas, ahí es donde está quizás la mayor dificultad para detectar y es donde la mayoría de nuestros pacientes nos llegan en búsqueda de atención cardiovascular. Lo primero y la base, y quizás lo que menos las personas tienen en cuenta, es que la historia clínica y el examen físico son la base y de ahí partimos para ver qué estudios ordenamos o no. Quizás esto lo vean muy trivial los pacientes cuando están enfrente de nosotros al preguntarles sobre antecedentes, indagarles sobre algún síntoma que hayan pasado por desapercibido, enfermedades previas, antecedentes familiares, cirugías, etcétera. Pero todo esto suma a nuestra evaluación y a nuestra posibilidad
de que usted tenga alguna enfermedad cardiovascular. Enfermedades previas tradicionales como la hipertensión, la diabetes, que sabemos que son aumento de riesgo cardiovascular, pero hay enfermedades que a veces el paciente pasa por alto, como la psoriasis, como enfermedades inmunológicas, como enfermedades de los riñones, que esto también nos aumenta el riesgo cardiovascular. Tener un familiar directo de primer grado de consanguinidad, llámese su madre, su padre o hermanos, con enfermedades cardiovasculares previas, ya te pone en riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Obviamente, y esto no hace falta ser cardiólogo y médico para saber que el cigarrillo, el uso abundante de alcohol y algunas otras drogas producen aumento de riesgo cardiovascular y, muy importante para nosotros, antecedentes quirúrgicos y otros antecedentes que vayamos dilucidando durante la historia clínica. Al examen físico, esto es muy importante hacerlo de forma minuciosa. Nosotros como cardiólogos internistas tenemos que ser muy estrictos en evaluar, aunque uno vea al paciente asintomático y lo vea muy bien, siempre tenemos que evaluar midiendo obviamente el peso, el índice de masa corporal, que es la relación de tu peso con tu estatura. La presión arterial es básica. Todo paciente, y esto siempre lo menciono, todo médico, perdón, es médico general. Por ende, todos debemos medir la presión arterial, independientemente de cuál sea nuestra especialidad. Desde cardiología, hasta dermatología, hasta ginecología, hasta un cirujano, debe medir la presión arterial en su paciente. La circunferencia abdominal es muy importante, ya que se sabe que la grasa visceral está directamente relacionada con la grasa que ustedes tienen alrededor de las arterias del corazón. Laboratorios de sangre. Una vez uno hace una historia clínica y un examen físico completo, viene la parte de ordenar nuestra analítica. Y esto no es, y quizás yo lo veo mucho en varios médicos de atención primaria, donde se ordenan todos los laboratorios existentes. Lo que tenemos que saber es que para yo valorar la enfermedad cardiovascular, hay ciertos laboratorios que no deben faltar en nuestra evaluación. Primero, el perfil glicémico, ya sea con una glicemia en ayuna o con una hemoglobina glicosilada, y si es necesario, su médico le ordenará o no el llamado test de tolerancia a la glucosa. Pero esto es básico para detectar si el paciente tiene datos de prediabetes o diabetes, que muchas veces, es más, la mayoría de las ocasiones, no da síntomas. El perfil lipídico es básico, ya hay una asociación directa de la LDL colesterol, las lipoproteínas de baja densidad, con enfermedad cardiovascular. Esto es, entre más alto esté, más riesgo de enfermedad de las arterias del corazón y enfermedad cerebral ustedes tienen. Eso es indiscutible y eso ya se estudiaba hace más de 50 años, se sabe esta relación. Segundo, los triglicéridos no los dejamos pasar por alto, el llamado colesterol no HDL, y hay algunas otras moléculas que en los últimos años, 5 años para acá, se han estado ordenando en muchos países como la lipoproteína A, que te confiere un riesgo ya predispuesto genéticamente para elevar tu riesgo cardiovascular. Hay otras pruebas que quizás tu médico ordene si existe alguna duda o si tiene algo en la historia clínica que le hace llamar la atención, como la proteína C reactiva, la velocidad de nitrosedimentación, la polipoproteína B, otras pruebas que nos pueden ayudar porque no son estrictas en todos los pacientes. Ahora entramos en los estudios principalmente, el famoso electrocardiograma. Entonces, aquí lo que tenemos que valorar es lo que les mencioné y lo que les hice analogía al inicio, como el tipo de pesca. ¿Qué beneficios y qué riesgos tiene realizar estos estudios de forma indiscriminada? Beneficio, el electrocardiograma individualmente de bajo costo. Y hago énfasis en la palabra individual, porque es el costo para el paciente, pero cuando ya lo extrapolamos a la población general, sí aumenta los costos de evaluación para un sistema de salud a nivel nacional. Pero es bajo costo en general. Y sí, es verdad, tengo posibilidad de detectar alguna enfermedad. Pero ¿qué tan posible es? Primero, esto se ha estudiado. En pacientes que uno calcula y tiene bajo riesgo, el electrocardiograma, hacerlo de forma rutinaria, no modifica el riesgo ni disminuye la mortalidad en estos pacientes. Segundo, en pacientes de alto riesgo no tenemos evidencia científica de que hacer electrocardiogramas de rutina en el paciente que no se sienta nada y que yo no encuentre nada relevante al examen físico, no nos aumenta nada. En cambio, nos da muchos falsos positivos, lo que conlleva mayor ansiedad para el paciente por una posible enfermedad. Muchas de estas no van a tener ninguna enfermedad y va a implicar un sobrecosto para el paciente. Por ende, en la balanza en general, los en contra del examen de electrocardiograma de rutina sobrepasan los a favor del electrocardiograma de rutina. Por ende, no se hace de rutina y no es necesario hacerlo de rutina en todos los pacientes. Y aquí nos lleva a la siguiente estudio que a veces nos piden simplemente para considerar cómo está su corazón, que es la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo hay diferentes variables.
La que quizás más conozcan, las que ven a su mano abajo a la derecha, que es la prueba de esfuerzo convencional en una caminadora con un electrocardiograma y el paciente camina otro. Pero en cardiología hay diferentes pruebas de esfuerzo. Pruebas de esfuerzo con imagen, como el ecoestrés, pruebas de esfuerzo en medicina nuclear, pruebas de esfuerzo más avanzadas, como la resonancia magnética con estrés, o pruebas de esfuerzo ya con intercambio de gases. O sea que hablar de pruebas de esfuerzo esto es mucho más complejo a nivel de cardiología. Lo importante es que al final caemos en lo mismo, la balanza. ¿Qué tanto beneficio y qué tanto riesgo tiene? Y si el electrocardiograma no tiene un beneficio extra en realizarlo de rutina, pues menos la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo tiene mucho más costos que un electrocardiograma y no ha demostrado, vuelvo y repito, no ha demostrado que hacer una prueba de esfuerzo en un paciente sin síntomas y con riesgos cardiovasculares bajos beneficie en algo al paciente. Es más, nos lleva a mayores falsos positivos y a mayor sobrecosto en los estudios de estos pacientes. Un estudio que está muy, se puede decir, de moda actualmente es el score de calcio, que muchos de los pacientes lo piden porque lo han leído, lo han visto en alguna publicación en internet o en las redes sociales, donde se populariza como un estudio que me puede detectar enfermedades de las arterias del corazón. El score de calcio no es más que una tomografía, un dispositivo, un equipo que utilizan los radiólogos para diferentes partes del cuerpo, pero que últimamente se ha estudiado mucho para el corazón, y ve la cantidad de calcio y ver si hay alguna obstrucción en las arterias del corazón. Pero el score de calcio no sirve para un diagnóstico como tal. Para eso tenemos otras pruebas, como la angiotomografía coronaria, etc. El score de calcio sirve para estratificar riesgo. Es decir, si yo tengo un paciente donde yo pienso que él tiene un riesgo intermedio o no estoy seguro de su riesgo cardiovascular, el score de calcio me sirve para terminar de dilucidar si ese paciente que tiene un riesgo intermedio yo lo subo a un riesgo más alto, lo dejo igual o lo bajo a un riesgo, valga redundancia, más bajo. Entonces, al final, ¿qué hacemos los cardiólogos y qué debe hacer todo médico de atención primaria? Esto no es solamente cardiología. Lo primero y lo básico es una buena historia clínica y un buen examen físico. Eso le sumamos los laboratorios de sangre. Si ahí es necesario o no, dependiendo de lo que nosotros veamos, haríamos o no un electrocardiograma, pero no es necesario en todos los pacientes de rutina. Y en base a estas dos cosas, uno establece el riesgo cardiovascular. Hay diferentes escalas de riesgo. Escalas de riesgo de la Sociedad Europea, de la Sociedad Americana, estudios más viejos como el Framingham. Hay diferentes escalas de riesgo que podemos utilizar, donde nosotros les podemos decir a ustedes, los pacientes, ok, el riesgo de que ustedes de aquí a 10 años o a 30 años sufran de alguna enfermedad cardiovascular es tanto por ciento. Y en base a eso trabajamos. Si el riesgo es mínimo, pues ahí no tenemos más nada que hacer que acomodar dieta, ejercicio y seguimos en vigilancia. Pero si el paciente tiene un riesgo más alto, ahí tenemos posibilidad de utilizar fármacos como estatinas o, si es necesario, utilizar algún otro estudio de imagen, pero ya dirigido al caso en específico. Al final, las enfermedades cardiovasculares fueron, son y serán la causa más común de muerte a nivel mundial en hombres y en mujeres. Lo importante es que el 80% son prevenibles. No es necesario hacer pruebas de rutina costosas en todo paciente que solamente viene para saber su situación cardiovascular. Con una buena historia clínica, examen físico y laboratorios, basta y sobra. Y lo importante que tenemos que hacer todos en atención primaria, no solo los cardiólogos, es establecer cuál es el riesgo cardiovascular y de ahí partimos para ver si el paciente necesita algo más. Al final, es importante saber cómo está tu salud cardiovascular, pero quizás debamos a cambiar nuestra forma de pensar y es más importante analizar qué estamos haciendo para mantener esa salud cardiovascular. Vuelvo y repito, mi nombre es Carlos Ureña y gracias por la oportunidad de llevarles información científica para el público en general.